Buenas tardes, Gabino, ¿cómo estás? Bien, profe. ¿Y usted? Corriendo, llegando apenas. Sí, me imagino. Muy bien. Vamos a esperar unos minutitos en lo que se integra el resto del grupo, al menos los que se vayan a conectar. Y Sí. comenzamos. El día de hoy vamos a tener una clase bastante interesante porque vamos a hacer un pequeño repaso sobre diferentes teorías. Pues es importante repasarlas para que se comprenda mejor lo que viene a partir del siguiente parcial. Y esto lo digo, insisto, no es por echarle tierra a sus previos profesores de fundamentos y de teorías psicológicas, pero esto ya lo deberían de saber y pues por lo que he entendido, no lo vieron. Así que vamos a hacer un breve repaso simplemente a las teorías más básicas y un repaso de la manera básica. Esto nos va a permitir tener un mejor aprendizaje de lo que viene. ¿Va? De acuerdo. Ok. Bueno, quienes se van integrando ahorita, buenas tardes. ¿Cómo han andado? Bien, profesor. Vientos. Extrañándolo. Ah. Hola, Gabriela. Hola, profe. Ya me había emocionado, profe. Yo pensé que ya no iba a haber clase. Ya me iba a acostar a dormir. A casi la 1 de la tarde. No importa, profe. No Bueno, importa. en eso tienes razón. Uno puede dormir a cualquier hora. Sí, ¿verdad? Tenía mucho que no lo veía, profe. ¿Cómo está? ¿Ya se curó? Pues digamos que ahorita los analgésicos y los antiinflamatorios ya hicieron su efecto, así que ahorita voy a poder hablar sin tanto problema por lo menos un par de horas. Ah, bueno. A Qué bueno. ver, creo que ya no se va a agregar nadie más. Bueno, sí, uno más. Y a ver, compartir pantalla. Listo. No se espanten con toda la cantidad de diapositivas que hay en el material. No lo vamos a ver todo. Vamos a ver lo básico. Y es todo esto. Pero como les dije, no se espanten, es lo básico. Muy bien. Vamos a empezar. Voy a hacer esto un poco más grande. Ahí está. ¿Sí se ve bien la pantalla? Sí. Muy bien. Hoy vamos a ver, así de sí o sí, del tema 1 hasta el tema 6. Si nos da chance de terminar hasta el tema 12, ya le hicimos. Lo más seguro es que nos vamos a saltar una de las áreas que me imagino ya saben cuál es, la número 5. Creo que esa ya la conocen más que yo. Así que, pues vamos a empezar con algo básico y son los antecedentes filosóficos. Porque no sé si los vieron. Y simplemente vamos a hablar de tres principales autores. No vamos a hablar desde sus orígenes. Vamos a hablar únicamente de los tres principales, que serían los tres más, los más destacados para a lo que nos compete dentro de la siguiente fase de la materia, que van a ser Descartes, Leibniz y Hobbes. Con Descartes nos encontramos el dualismo interaccionismo, que es el cuerpo y alma unidos en la glándula pineal. Bueno, aquí no tienen que, que ponerle mucho énfasis. Aquí todavía existía esta noción de que el alma y el cuerpo son entes separados, en lugar de verlo como conciencia.
y que el alma se unía al cuerpo a través de la glándula pineal. Y la glándula pineal en otras culturas y en otras teorías, bueno, en otras no voy a decir teorías porque ni siquiera lo son, pero en otras culturas podría verse como el tercer ojo, el quinto chakra, el Om. Así que Descartes era sus intenciones fueron buenas, pero él empezó a generar esta parte del dualismo, mientras que por el lado de Leibniz generó el racionalismo y el uso de las ideas innatas. Y aquí se separa el alma y el cuerpo para dar lugar a la razón. Y Hobbes nos permite el aprendizaje por práctica, el empirismo, aprender a través de la experimentación, y el materialismo, aprender a través de los cambios físicos, por lo cual plantea un asociacionismo, y a partir de aquí es que nace de una forma más tangible a la psicología, lo que nos lleva a 4 principales conceptos. El asociacionismo, que es el que todo hecho mental se puede reducir a elementos simples sensoriales combinados según leyes de asociación. Y estos son los 3 principales autores que han tocado al asociacionismo. La fenomenología, en la cual importan las representaciones de las cosas en la conciencia, y el estudio de la experiencia subjetiva. Aquí tenemos a Husserl, casi no se habla mucho de él, que es uno de los más grandes fenomenologistas que ha tenido la historia de la filosofía de la ciencia. Y tenemos también el existencialismo, en el cual básicamente existir es una angustia. Y vaya, es una angustia existencial causada por la libertad, preocupación por temas como la muerte, la libertad, entre otros. Principales autores: Sartre, con el psicoanálisis existencial, y Heidegger, con un existencialismo más puro. Y tenemos al positivismo, y este es el conocimiento basado en datos positivos de la experiencia, con autores como Comte y Stuart Mill. Esta parte no va a hacer falta que la veamos. Ahora, ¿qué también está su conocimiento sobre estructuralismo? Señores, el que tiene problemas en la garganta soy yo, no ustedes, así que hablen. Ya no me acuerdo. No mucho, profe, es que nomás tuvimos lamidas de temas. Ok. Entonces, brevemente, el estructuralismo. Tendríamos que hablar de su verdadero papi, su verdadero papá, que es Titchener. No es Wundt, es Titchener. Y el estructuralismo es el estudio de las estructuras básicas de la mente humana. Vaya, ¿cómo funciona el estructuralismo en contra del funcionalismo? Es muy sencillo. El estructuralismo, como el nombre lo dice, son estructuras. Por lo tanto, lo que describe es la estructura dentro de la estructura, de la estructura y la estructura, así sucesivamente. Mientras que al funcionalismo no le importan las estructuras, sino cómo funcionan las estructuras. Un ejemplo de estructuralismo sería, por ejemplo, tratar de describir una flor sin hablar del funcionamiento de sus partes, solamente describirla. Mientras que el funcionalismo no diferencia entre procesos mentales o corporales, sino que ambos sirven a la adaptación y generan el pragmatismo. El pragmatismo es esta parte en la cual lo que nos interesa es la función y no cómo es. ¿Bien? Díganme algo, por lo menos muevan la cabecita como Gabino. Sí. Bien. ¿Quién quiere que hablemos de Freud?
Yo, Dayana, profe, hable con confianza. bueno. Con Freud nos encontramos a la primera y la segunda tópica. A ver, sin ver. Ah, mierda. ¿Cuál es la primera tópica? A ver, Valeria, tú que debes de ser experta en psicoanálisis. ¿Cuál es la primera tópica? Las etapas. No sé. Yo pregunté primero. Ah, Yo, profe, buenísimo. ¿Nadie? profe, A ver, vas. yo era consciente, Vale. preconsciente y inconsciente. Es trampa, lo viste. ¡No! Profe, ahí se veía. Sí, lo sé. Exactamente, primera tópica, el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Técnicamente hablando, en el inconsciente habría digamos, inconsciente punto cero, un extra, que sería el inconsciente reprimido. Así que técnicamente hablando sería el consciente, el preconsciente, el inconsciente y el inconsciente reprimido. Ahora, la segunda tópica, las tres personalidades. El ello, el yo y el super yo. El yo que quiere irse de fiesta, el yo que quiere que te vayas a la misa y el yo que prefiere quedarse dormido. Y aquí tenemos también a las etapas, que sería del nacimiento al primer año se da la oral, del primer año a los 3, la anal, la etapa fálica se da de los 3 a los 6 años y la latencia se da durante de los 6 años hacia la pubertad y finalmente la etapa genital, que es una vez iniciando la pubertad hasta que te mueres. Y estos son los autores principales del psicoanálisis. Autores de verdad, no como Freud. Que se ha dicho, si se dan cuenta, acá tenemos un pequeño resumen de ellos, que fue lo que aportaron. Adler, una psicología individual con un método teológico, lo cual pues no es muy recomendable, pero en general que esperábamos es psicoanálisis, y un principio de inferioridad contra un complejo de superioridad. Nos encontramos también a Melanie Klein con sus mecanismos de defensa primitivos y la técnica del juego. Dato interesante, la técnica del juego ha evolucionado en lo que hoy se le denomina como terapia de juego o lúdico infantil. Ahora, con Jung nos encontramos el uso de los arquetipos, el inconsciente colectivo y continúa con la fantasía del análisis de los sueños. Nos encontramos igual a Lacan con la etapa del espejo, que es la formación del yo, el inconsciente estructurado como lenguaje y lo real, imaginario y simbólico. Y como un dato adicional que va a ser importante más adelante en relación al psicoanálisis lacaniano, no sé si lo recuerdan o lo vieron, la diferenciación de los dos yos. El yo-je y el yo-moi. En el psicoanálisis de Lacan no hay un yo. Tenemos dos diferentes yos. El yo-je, que sería tengan en cuenta, Lacan es francés, así que es moi y je, los dos son yo. El yo-je es un yo como identidad, mi yo que me diferencia del resto. O sea, el yo que no soy los demás. Y el yo moi, que es el yo en mis características. Y sí, es confuso. Finalmente, también tenemos a Otto Rank con su relación terapéutica y la terapia como proceso de aprendizaje y desaprendizaje. ¿Algo nuevo que hayan visto ahora en psicoanálisis que no vieron en 4 meses?
Esto creo nada más, porque lo demás... Todos los autores. Muy bien. Ahora, reflexología. ¿Qué consideran ustedes que es la reflexología? ¿A qué les suena? La acción de, bueno, como ahí lo dice, profe, Una reflexión lógica. o sea, de nosotros así sin intención de los reflejos. Sí, ¿no? Ok. O sea, si se me va a caer algo, como que rapidito reacciono o algo así. Básicamente, de alguna manera, sí. Vaya, sí, es como dice acá, es condicionamiento. La reflexología es el condicionamiento clásico. Se diferencia el condicionamiento en dos vertientes. En la reflexología rusa, que es también conocido como el condicionamiento clásico, y como el condicionamiento ya más, de hecho es el condicionamiento americano, europeo-americano, que es donde nos encontramos con un cognitivo-conductual, operante, entre otras. Ahora, debo preguntarlo, ¿vieron Gestalt en algún momento? ¿Eduardo? Sí. ¿Vieron Poquito, Gestalt? Sí. Sí, sí. Ok, entonces, ¿recuerdan las leyes de la Gestalt? No mucho, que ya me acuerdo, no. Ok. A ver, ¿puedes ayudarme leyendo estas 5 leyes de la Gestalt? Sí, tú, Eduardo. Ya voy, por favor, eso tenía que poner antes. Sí, Donde dice Gestal, ¿no? Leyes de la Gestal. así es. El todo es más... lo siento, perdón. Perdón, es que están hablando. Ya. Los 5 puntos entonces, ¿no, por favor? Sí, los 5. El todo es más que la suma de las partes. Isomorfo entre el mundo físico y la experiencia en subjetiva. El todo es antes que las partes. El todo permanece a pesar de las partes. El significado de las partes depende del todo. ¿Hasta ahí, no? Sí. Ahora, yo debo preguntarles, ¿entienden las 5 leyes de la Gestalt? ¿A qué se refieren? No. Ok, eso fue rápido. Es bastante, es sencillo, es un poco enredoso, pero es bastante sencillo. Y para esto necesitamos entender una palabra en especial, que es el isomorfismo. El isomorfismo es la manera en la cual se da, vaya, el nombre lo dice un poco, se le da forma, se le da contexto a algo. Es una manera de comprenderlo, una manera bastante más sencilla. Por lo tanto, el todo es más que la suma de sus partes. Y ahorita vamos a ver el por qué. Pues existe una diferenciación, una contextualización entre el mundo físico y la experiencia subjetiva. La experiencia subjetiva es el cómo nosotros estamos viviendo el momento, cómo lo estamos experimentando, cómo lo percibimos. Por lo tanto, esa contextualización es distinta entre lo físico, que sería lo real, y la experiencia subjetiva, que es el cómo nosotros la estamos viviendo. Por lo tanto, el todo sería el mundo físico, todo lo que está sucediendo, más nuestra experiencia subjetiva. Sin embargo, ahí no termina, pues el todo está antes que las partes. ¿A qué se refiere esto? A que no importa si no están las partes, eso sigue existiendo. Es como el dilema de si hay un árbol cae en mitad del bosque, pero no hay nadie que lo escuche caer.
realmente cae? La respuesta es que sí, digo, estemos o no, el árbol ha caído. Pero al no existir para nosotros las partes de eso, en teoría se supone que no existe, no sucede. Por lo tanto, el todo es antes que las partes. Y el todo permanece a pesar de las partes, justamente por lo mismo. Véanlo de esta manera. Puedes hacer vamos a verlo como si fuera una receta de cocina. Un pico de gallo. ¿Qué lleva? Tomate, cebolla, serranos, jalapeño, sal, un poco de ajo y jugo de limón. Todo picadito. Pero que lleva una salsa de tomate picante, tomate, cebolla, ajo, puede llevar serranos, jalapeños, tal vez una que otra gotita de limón, si quieres, o vinagre, que sería un cítrico, al fin y al cabo, un ácido, sal. ¿Qué quiere decir esto? Que las partes existen de una u otra forma, por lo tanto el todo sigue estando antes de sus partes y a pesar de sus partes, sin importar cómo es que éste se presente. Por lo tanto, el significado de las partes depende del todo. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace al todo? Nosotros. Nosotros somos lo que le da significado al todo. Pues nosotros somos los observadores, somos los que están experimentando el mundo físico. Nosotros le damos el contexto, le damos el significado al contexto y le damos estructura y funcionamiento a las partes. Es por eso que el todo es más que la suma de sus partes, porque es más de lo que incluso nosotros percibimos que es. Eso es lo que quieren decir las 5 leyes de la Gestalt. ¿Se comprendió? Sí. Sí. Si habla de comida, le entiendo, profe. Ok. Ahora, entramos al mundo del conductismo como tal. Y hablemos un poquito de Watson. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, su conductismo está basado en respuestas observables y objetivas. Principalmente, junto con Reiner, generó un condicionamiento de respuesta de miedo, lo que nos lleva también a un desconocimiento del medio por Mary Covert Jones, que fue alguien que trató de emular la teoría de Watson de una forma en la cual las personas experimenten miedo por primera vez. Vaya, cómo es que van a responder ante un evento nuevo. Y también nos encontramos con las respuestas innatas, que son 3: emocionales, que se dividen en 3, como el miedo, la ira y el amor. Tenemos las respuestas innatas de estilo manuales y guturales. Ahora, el neoconductismo nos encontraremos con 2 autores, con Thorndike y con Skinner. Thorndike nos da un conexionismo y teorías de la educación, un condicionamiento instrumental, esto es importante, y la ley del efecto, que no es más que las respuestas que producen una consecuencia placentera y es más probable que se repitan en el futuro y viceversa. Mientras que Skinner nos da un condicionamiento operante en el cual el estímulo nos lleva a la respuesta que nos lleva a la consecuencia. El conductismo radical, en el cual no existe el libre albedrío y las acciones dependen totalmente de las consecuencias. Finalmente nos da un análisis experimental y aplicado de la conducta. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Vladimir, Dayana, Rodrigo, Valeria. No, profe, prosiga. Ok, Bien, todo bien. bien. Ahora, hablemos un poquito sobre la psicología soviética. Que no voy a mentir, es la más divertida, porque es la que le viene valiendo 3 pepinos los derechos humanos.
y digo, la norteamericana no se queda atrás, pero aquí los amigos del vodka saben de lo que hablan a la hora de olvidarse de los derechos humanos. Pues principalmente nos vamos a encontrar con la versión vainilla, la versión light, sencilla, que es la teoría sociocultural de Vygotsky. ¿Qué es lo que nos encontramos con él? Que él ve a la persona como parte activa de un contexto social, cultural e histórico. Estudió la conciencia por medio de la actividad. ¿Qué actividad es esta? El lenguaje. Esta teoría está centrada en los procesos, lo que nos da la ley de doble formación, que es el desarrollo social, nos lleva al desarrollo individual. El desarrollo individual se integra al desarrollo social, permitiendo un desarrollo individual hacia los demás. Es un ir y venir. Y también nos encontramos con una zona próxima, bueno, de desarrollo próxima. De hecho, acá está un poquito esquematizado, que es la zona de desarrollo real. Tenemos en el centro la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo potencial. ¿Han escuchado el término zona de confort? Bueno, la zona de confort es la zona de desarrollo real. A lo que se le denomina como el campo que está por fuera de la zona de confort es el espacio mágico. Y no estoy jugando, así se le llama, el espacio mágico, porque es donde están todas las posibilidades. Este espacio mágico es la zona de desarrollo próximo. Y la zona de desarrollo potencial es hacia donde nos encaminamos dentro de esta zona de desarrollo mágico. Véanlo de esta forma. La idea no es salir de la zona de confort. La zona de confort es hermosa, para eso está. La idea no es salir de ella, es expandirla. Por lo tanto, la zona de desarrollo próximo es el objetivo, digamos de esta forma, tienes el objetivo de mejorar. Por lo tanto, vas a salir de tu zona de confort. El hecho de que salgas de ella y estés experimentando cosas diferentes dentro, puede ser un ámbito nuevo o ya conocido, y es la zona de desarrollo próximo. Cuando te decides por una vertiente, un camino dentro de esta zona, empiezas a encauzarte a una zona de desarrollo potencial. Y vale la pena recalcar aquí que cuando escuchen hablar de Vygotsky, tengan dos cosas en mente. Uno, la ley de doble formación, y que realmente para Vygotsky lo importante, lo verdaderamente importante es el lenguaje. Sin lenguaje no hay sociedad, sin sociedad no hay cultura, sin cultura no hay historia, por lo tanto no hay humanidad. El lenguaje es lo que nos moldea como seres humanos, lo que nos moldea como sociedad, lo que nos moldea como cultura y lo que genera la historia. Es lo que nos permite interactuar con otros y aprender. El lenguaje lo es todo para la teoría sociocultural de Vygotsky. ¿Va? Ahora, hablemos de los hippies, psicología humanista. Nos encontramos con tres principales autores: Allport, Rogers y Maslow. Nos encontramos con un enfoque que es de tipo ideográfico. ¿Recuerdan lo que es el enfoque ideográfico? Valeria. Te veo con un poco de cara de duda. ¿No? Ok. A ver, Gabino, ¿te acuerdas de lo que es el enfoque ideográfico? Era el estudio de la colectividad, ¿no? No. O lo era la individual. ¿Tú qué crees? Si no es la Individual. colectiva, ¿qué debe de ser? Individual. Así es. El enfoque ideográfico, el enfoque del individuo. Ahora, Allport nos da tres principales puntos a tocar. Uno es la importancia del presente, los tres niveles de personalidad y el motivo e impulso.
Básicamente, lo más importante con Alport es que es el que nos centra en el aquí y ahora. Rogers genera la terapia centrada en el cliente. Esto es un poco indispensable tocarlo, pero bueno, genera lo que es la relación terapéutica, que se basa en la autenticidad, empatía y aceptación incondicional. Y aquí está la palabra clave con Rogers: aceptación incondicional. No generar un juicio de valor, no juzgar, no criticar a la otra persona. Aceptarla tal cual es. Y ojo, una cosa es aceptar a la persona de forma incondicional y una muy diferente es aceptar lo que hace. Ojo con ello. Y finalmente nos encontramos a Maslow, quien es el fundador de esta corriente humanista, que si recuerdan y si pueden ver en esta esquinita superior derecha, su pirámide de necesidades, que va desde la base con las necesidades fisiológicas, partiendo a la seguridad, a las necesidades sociales, a la estima y reconocimiento y finalmente hacia una autorrealización. Y ahora sí, viene lo bueno. Y técnicamente esto es casi lo último, ¿eh? Ojo, ojo. De hecho, vamos a hacer esto. De hecho, queda como un minuto para que se cierre esto. Voy a cerrar la sesión y volvemos a entrar en el mismo enlace, ¿va? Ok. A ver.